Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un momento con Dios. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí día con día, aprendiendo de Él y aprendiendo más de su palabra. Vamos a continuar con nuestros estudios. Esta noche vamos a leer el capítulo 18 del libro de los Hechos. Así que abramos nuestro corazón, nuestro oído entendido para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y se bautizaban. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego ascendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que los recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, vemos aquí en esta escritura cómo Pablo continúa en sus viajes, continúa en las diferentes ciudades y cómo la historia se repite. De todos modos, los judíos discrepaban con él. De todos modos, los judíos estaban en contra de lo que él estaba diciendo. Por supuesto que no todos. Muchos judíos creían y se convertían, pero eran los principales los que no estaban de acuerdo. Y entonces ellos venían y trataban de estorbarlo, trataban de que él no pudiera continuar su mensaje. Pero ¿y qué nos extraña eso a nosotros? Lo mismo habían hecho con Jesucristo. Los mismos principales de la sinagoga eran los que estaban contra Jesucristo. Y pues definitivamente también contra su mensaje, ¿verdad? Y esto es lo que vemos nosotros aquí. Ellos estaban en contra. Entonces, Pablo decide sacudir sus vestiduras y decir: vuestra sangre sea sobre vosotros, porque ustedes son los que no quieren. Les está siendo presentada la palabra y ustedes endurecen el corazón. De ahora en adelante me voy a los gentiles. Ya él había dicho con anterioridad, era necesario que primero yo viniese con los judíos y si no querían, pues ir con los gentiles. Pues ahora les vuelve a decir: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, porque no quieren. Y se va con los gentiles y los gentiles están felices. Y la palabra nos menciona que estuvo más de 1 año y medio predicando a los gentiles y los gentiles se convertían y creían. Era mucho más complicado porque ellos eran paganos. Y venir a traerles la palabra, los judíos tenían la herencia religiosa y la herencia judía y tenían los escritos y las profecías de que esto iba a pasar. A ellos les fue más difícil. A los gentiles, más difícil creer. A los gentiles que era más difícil, porque eran pues paganos, no tenían toda esa historia religiosa. A ellos les fue más fácil. Ellos no pusieron tanto prejuicio. Ellos aceptaron que Jesucristo era el Salvador. Así que para ellos fue. Por supuesto que los judíos de todos modos no estaban en paz. Trataron de llevar a Pablo a las autoridades civiles romanas porque él estaba hablando. Ni siquiera les hicieron caso. No les aceptaron. Pero la palabra seguía siendo predicada. Yo creo que nosotros tenemos un buen ejemplo aquí de Pablo. La palabra debe ser siguiendo predicada. Debe seguirse predicando siempre. Y definitivamente siempre vamos a encontrar gente que esté en contra. Siempre vamos a encontrar gente que no lo aprueba. Pero nosotros debemos continuar. Nosotros debemos seguir predicando porque va a haber quien sí lo acepte. Y para ese era, para el que sí lo acepte. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias por el enorme privilegio que nos da, primero, de reconocerlo en nuestro corazón como nuestro Salvador, el enorme privilegio que nos da de ser sus hijos y el enorme privilegio que nos da de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a ir a platicar con Dios, le vamos a dar gracias por su amor, le vamos a dar gracias por su misericordia. Y le vamos a pedir que cuando estemos nosotros allá hablando sobre su palabra y extendiendo el Evangelio, Él llene nuestra boca con palabras de sabiduría para que podamos dar la palabra de Dios. Así que a orar para llenarnos y para estar dispuestos para ir a dar. No podemos dar lo que no tenemos. Así que primero nos llenamos del Señor y luego podemos ir a hablar del Señor. Vamos, hermanos, oremos, pidámosle a Dios. Él estará con nosotros, Él nos apoyará, Él llenará nuestra boca con su palabra y la honra y la gloria siempre son para Dios. Dios los bendiga.